vamos a hablar de otro tema que a mi entender es muy importante y que es el manejo de nuestros hipertensos en los servicios de emergencia. Yo supongo que prácticamente cualquier médico en algún momento de su vida está al frente de un servicio de emergencia que puede tener características totalmente distintas, de ser una guardia de unidad coronaria hasta estar en un dispensario en un lugar alejado, y todos van a recibir a pacientes hipertensos, ¿sí? Es muy importante cómo manejar a nuestros pacientes y sobre todo teniendo en cuenta que quizás lo más importante de todo será no empeorar a nuestros pacientes, ¿sí? Porque existe lamentablemente, vamos a ver, una serie de prácticas demasiado comunes y muy poco basadas en fisiopatología, a través de los cuales uno vuelve a olvidarse que está frente a un paciente y vuelve a pensar que está frente a un valor de presión arterial, ¿sí? Donde el valor de presión arterial es el enemigo a vencer, y entonces cualquier hipertenso que se nos cruce, lo que tenemos que hacer es bajar rápidamente su presión arterial y así nos transformamos en buenos médicos, siendo que muchas veces estamos sobretratando pacientes y generando complicaciones que, como veremos más adelante, muchas de esas complicaciones no las vamos a ver nosotros, porque pueden ocurrir 2 días y hasta 3 días después de que hemos hecho el acto médico, ¿sí? Bueno, yo como soy repetitivo y me gusta hablar siempre de lo mismo, siempre empiezo con esta que hemos visto recién, recordando que solo un pequeño porcentaje de todos los hipertensos que hay están realmente controlados. Pero esto es importante porque, como veremos más adelante, el principal factor de riesgo por el cual un paciente va a llegar a nosotros en una situación de un servicio de emergencia es justamente la falta de control. Y como en Argentina, de los 10 millones de hipertensos, tenemos más de 8 millones que no están controlados, prepárense cuando estén en la guardia porque van a recibir muchas de estas consultas, ¿sí? Bueno, vamos a hacer, esta va a ser una clase un poco más práctica, ¿sí? Vamos a hacer cuenta que estamos en un servicio de emergencia, en la guardia, donde ustedes quieran. Entonces viene la enfermera y nos dice, tenemos, como dicen habitualmente, doctor, tengo un paciente, tengo un 183, 112, ¿sí? Porque habitualmente así me dicen a mí, ¿sí? Y a ustedes también, ¿sí? Eso tiene el paciente, es el diagnóstico, ¿qué le damos? ¿Ah? Bueno, el primer paciente que llega tiene esa presión, 183, 112, es una mujer de 60 años, no tiene antecedentes cardiovasculares, tiene un dolor de nuca, una nucalgia, motivo de consulta más común de los hipertensos, pero en realidad es una contractura, que es lo más común, ¿sí? Porque la hipertensión, salvo casos muy especiales, no produce dolor de cabeza, es un mito, ¿sí? Es una hipertensa en tratamiento irregular con el clásico enalapril 10 miligramos a la mañana, ¿sí? Y ahí está nuestro primer paciente y nos dice, pero espere doctor, porque también tengo un paciente que tiene casualmente 183, 112, pero es un varón de 68 años que tiene diagnosticado un aneurisma de aorta abdominal, no operado, es dilipémico, fuma y toma beta bloqueantes para su presión, además tiene antecedente de una fibrilación auricular permanente tratada con anticoagulante, y en realidad el señor vino porque se vio los ojos rojos, ¿sí? Tiene una congestión conjuntival o otro motivo de consulta bastante frecuente, ¿sí? Y entonces nos dice, pero también doctor, tengo un tercer paciente que también es un 183, 112, es una mujer de 66 años que sabía que era hipertensa pero que no estaba tratada, cosa muy común, y viene, en realidad la trae porque tiene una hemiplegia facio-brachiocrural derecha y está afásica. Y para rematar, porque es una mala guardia, está el último 183, 112 esperándonos. En realidad, es buena observación, ¿eh? En realidad si fuera en la vida real sería un 18-11 por el redondeo, ¿eh? Porque nunca pero sí. Y este es un varón de 73 años que tiene antecedente de arteriopatía periférica y que súbitamente inició un cuadro de disnea clase funcional 4, o sea, disnea de reposo, está ingurgitado, viene sentado, está en ortopnea,
y tiene reales audibles a distancia. Entonces, ¿qué hago? ¿Son todos iguales? Sí, todos tienen la misma presión, porque está clavado el tensiómetro. Todos tienen la misma presión, pero ¿a todos tengo que tratar igual? Bueno, entonces de eso vamos a tratar de hablar ahora. Y el primer concepto es que es difícil las definiciones cuando uno lee. No sé si han tratado de leer el tema, pero si lo leen en dos libros distintos dicen dos cosas totalmente opuestas y las clasificaciones son distintas, y entonces es difícil encontrar dos autores que piensen lo mismo. Pero generalmente cuando uno lee encuentra estas palabras: crisis hipertensiva, urgencia hipertensiva, emergencia hipertensiva, ¿sí? Estos autores, Koch y Wesser, en el año 1974 dijeron que una crisis hipertensiva es una elevación súbita de la presión arterial sin importar el valor. Ahora, mi primer problema es cuando yo veo a mi paciente hipertenso, ¿cómo sé que fue súbito? No hay ninguna manera que yo sepa si es un hipertenso crónicamente, venía toda su vida con una hipertensión severa, o si es una elevación aguda. No lo puedo saber. Y la clasificación práctica es en dos grupos: urgencias y emergencias hipertensivas, ¿sí? Las urgencias basadas en esto: el paciente que tenga una urgencia hipertensiva, tengo que bajar su presión arterial, pero tengo 24 horas. O sea, realmente no tengo mucho apuro, ¿sí? Este paciente, por definición, no tiene un daño agudo evolutivo de órgano blanco, que es la diferencia, ¿sí? Es decir, no está con una disección de aorta, no está con un infarto agudo de miocardio, no está con un accidente cerebrovascular, no tiene ningún daño agudo de órgano blanco. No hay riesgo inminente, no hay ningún estudio de ningún tipo que haya demostrado nunca que este paciente tiene riesgo que le pase absolutamente nada en el momento que yo lo veo, ¿sí? No requiere tratamiento parenteral. Y entonces, ¿cuál es la urgencia? ¿Sí? Y esto es muy importante, porque hablar de urgencia en una situación que no es ninguna urgencia lleva generalmente o condiciona al médico a tomar alguna actitud activa para descender la presión arterial, y no siempre eso es lo que el paciente realmente necesita. Emergencia hipertensiva. Aquí sí, por definición, hay una necesidad de bajar inmediatamente la presión arterial, porque hay un daño agudo y evolutivo de un órgano blanco. Si se está disecando, si se está infartando, si tiene una ACV, si tiene una insuficiencia renal aguda, si tiene una eclampsia. Si hay riesgo inminente, estos pacientes sí se mueren, ¿sí? Lo mejor sería si uno puede trasladar una unidad de terapia intensiva a una unidad coronaria para tratarlos. Sí se los trata con drogas parenterales, pero acá hay un problema, que no siempre hay que bajar la presión arterial. Y vamos a poner el ejemplo más importante, que es el accidente cerebrovascular. Un paciente con un accidente cerebrovascular tiene un daño agudo y evolutivo en órgano blanco y está hipertenso. Pero nosotros sabemos que la presión de perfusión cerebral depende de la presión intracraniana y de la presión arterial media. En el accidente cerebrovascular hay un aumento de la presión intracraniana, y el aumento de la presión arterial media es simplemente para poder perfundir ese cerebro. Si ustedes a un accidente cerebrovascular le bajan súbitamente la presión, nos vamos a poner muy contentos con el tratamiento cosmético y vamos a aumentar muchísimo la isquemia, vamos a hacer que toda la zona de penumbra que tiene